Soy filósofo, doctorado en Filosofía Analítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 12 años enseñé epistemología y filosofía de la religión en posgrado. Publiqué 4 artículos académicos argumentando contra la existencia de Dios. Dirigí tesis doctorales sobre el problema del mal como refutación del teísmo. No era ateo emocional, era ateo intelectual sistemático. Conocía el argumento ontológico de Anselmo y sus refutaciones, el argumento cosmológico de Tomás de Aquino y por qué fallaba, el argumento teleológico de Paley y cómo Darwin lo destruyó. Los conocía mejor que la mayoría de teólogos, y tenía respuesta académica documentada para cada uno. Pero el 15 de marzo de 2023, a las 11 de la noche, después de 22 horas de experimento filosófico que había diseñado yo mismo, le dije a ese Dios que no creía que existía: «Tienes una hora, una sola hora. Si no te manifiestas antes de medianoche, cierro este asunto para siempre». Lo que pasó a las 11:47 de esa noche destruyó 12 años de ateísmo académico en aproximadamente 4 minutos, y me llevó 9 meses después a arrodillarme frente a un sagrario católico en Coyoacán y reconocer, con la misma honestidad intelectual que exigía a mis estudiantes, que había estado equivocado. Mi nombre es Alejandro Javier Ríos Montoya. Tengo 41 años. Soy profesor en la Ciudad de México. Y esta es la historia de cómo un experimento filosófico de 24 horas terminó con la conversión que nunca esperé. Crecí en familia católica nominal en Guadalajara, bautizado, primera comunión, confirmado, pero sin fe real. Solo tradición familiar que fui abandonando progresivamente desde los 15 años cuando empecé a leer filosofía. A los 17 leí a Nietzsche. A los 18 a Bertrand Russell. A los 19 ingresé a la licenciatura en filosofía en la UNAM, convencido de que la religión era, en palabras de Russell, miedo al miedo y nada más. Durante la licenciatura y el posgrado, me especialicé precisamente en filosofía de la religión, no para encontrar a Dios, sino para refutarlo con mayor precisión, porque consideraba que la creencia religiosa era el obstáculo principal al pensamiento racional y quería combatirla con sus propias armas. A los 29 obtuve mi doctorado. A los 30 empecé como profesor de tiempo completo y durante 12 años, de 2012 a 2023, enseñé filosofía de la religión con convicción atea absoluta. Tenía reputación en mi departamento como el profesor más riguroso en desmontaje de argumentos teístas. Los estudiantes religiosos tomaban mi seminario como desafío intelectual. Los ateos lo tomaban como confirmación de lo que ya creían. Me casé a los 32 con Valeria, socióloga agnóstica. No tuvimos hijos. Nuestro apartamento en Coyoacán estaba lleno de libros. Conversaciones filosóficas en la cena eran rutina. Era vida intelectualmente satisfactoria. Pero había algo que nunca admitiría en clase ni en artículo académico. Una pregunta que regresaba periódicamente sin invitación, especialmente en las noches cuando Valeria dormía y yo leía hasta tarde. La pregunta era simple, casi vergonzosa para filósofo de mi nivel. Era esta: ¿y si estoy equivocado? No como duda genuina, sino como ejercicio de honestidad intelectual mínima. Todo científico serio considera posibilidad de que hipótesis sea incorrecta. Yo había pasado 12 años asumiendo que hipótesis nula, Dios no existe, era correcta, sin diseñar nunca experimento real para probarla o refutarla. Todo empezó el 14 de marzo de 2023, miércoles normal. Enseñaba seminario de posgrado sobre filosofía de la religión. Tema del día: el problema del mal como argumento contra existencia de Dios en versión lógica de J.L. Mackie. Presenté el argumento con precisión habitual. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, el mal no debería existir. Pero el mal existe. Por tanto, ser con esas 3 propiedades no existe. Argumento formalmente válido. Conclusión: ateísmo intelectualmente justificado.
Uno de mis estudiantes de doctorado, Miguel Ángel Torres, levantó la mano. Miguel tenía 28 años, católico practicante. Había tomado mi seminario precisamente para enfrentar los argumentos que desafiaban su fe. Lo respetaba porque nunca evadía los argumentos difíciles. «Doctor Ríos», dijo Miguel, «usted conoce todos los argumentos filosóficos contra la existencia de Dios mejor que nadie en este departamento. Pero tengo pregunta diferente. ¿Alguna vez le ha dado a Dios oportunidad real de responder? No intelectualmente, sino experiencialmente, como experimento genuino». «Miguel, soy filósofo analítico. Las experiencias subjetivas no constituyen evidencia confiable por definición». «Con respeto, doctor, eso es precisamente lo que diría alguien que nunca ha intentado el experimento. Usted enseña filosofía empirista de Hume y Locke. Todo conocimiento viene de experiencia. ¿No sería más consistente con su empirismo intentar la experiencia antes de descartarla?» La clase se rió. Yo también. Pero la pregunta tenía filo filosófico real. Miguel había encontrado inconsistencia genuina en mi posición. Yo predicaba empirismo, pero rechazaba a priori una categoría de experiencia sin haberla intentado. Esa noche, en mi estudio mientras Valeria dormía, no podía leer. Seguía pensando en lo que Miguel había dicho. ¿Alguna vez le había dado oportunidad real a Dios? La respuesta honesta era no. Y la honestidad intelectual que exigía a mis estudiantes me obligaba a admitirlo. Había pasado 12 años refutando al Dios de los filósofos sin nunca intentar el experimento que cualquier empirista honesto debería intentar primero. A la medianoche del 14 al 15 de marzo, tomé decisión. Diseñé experimento filosófico con criterios rigurosos. 24 horas exactas. Condiciones específicas controladas. Criterios claros y predefinidos de éxito o fracaso. Las reglas del experimento eran las siguientes. Primero, durante 24 horas haría todo lo que las tradiciones religiosas principales recomendaban para encontrar experiencia de Dios. Oración, silencio contemplativo, lectura honesta de textos sagrados, visita a lugares de culto, ayuno voluntario. Segundo, evaluaría cualquier resultado con los mismos criterios epistemológicos que aplicaba a cualquier otro fenómeno, sin barra más alta solo porque el tema fuera religioso, sin barra más baja por entusiasmo, mismo estándar. Tercero, al final de las 24 horas evaluaría honestamente si algo había ocurrido que mereciera reconsideración de mi hipótesis. Y escribí regla final que Valeria nunca vio porque habría pensado que me había vuelto loco. Si a la hora 24 no había ocurrido nada que cumpliera criterios mínimos de experiencia religiosa significativa, según taxonomía de William Alston, cerraría el tema definitivamente y con más convicción que antes. Si algo ocurría, lo investigaría con la misma seriedad que cualquier fenómeno filosófico inesperado. Escribí todo en mi cuaderno académico azul que uso para notas de investigación. Hora de inicio: 12:00 am del 15 de marzo de 2023. Hora de finalización: 12:00 am del 16. Y empecé el experimento. Hora 1 a hora 4, medianoche a 4 am. Intenté oración. Nunca había rezado en serio. Me senté en silla de mi estudio. Silencio completo. Dije en voz alta con la incomodidad de quien hace algo que considera irracional, pero decide intentar de todas formas. Si existes, aquí estoy. Filósofo ateo, 40 años, 12 años argumentando contra tu existencia. Pero este experimento requiere que intente esto honestamente, así que estoy intentando. Silencio. Nada. Como esperaba. Continué durante 4 horas alternando momentos de silencio con intentos de lo que los manuales de oración contemplativa llamaban atención a la presencia. Cada 15 minutos anotaba en cuaderno hora X, sin resultado. Continuando. Hora 4 a hora 8. 4 a.m. a 8 a.m. Leí textos sagrados. El Evangelio de Juan completo. Lo había leído múltiples veces para análisis académico, buscando contradicciones y problemas históricos.
Esta vez intenté leerlo como lo que pretendía ser: testimonio de testigo ocular de eventos que transformaron el mundo. Algo diferente ocurrió. En Juan 6, cuando Jesús dice, «Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida», y los discípulos se escandalizan y muchos se van, leí el texto no como crítico buscando refutación, sino como investigador buscando coherencia narrativa, y la coherencia estaba ahí. Si Jesús hubiera querido decir «solo es símbolo», el momento para aclararlo era cuando sus propios discípulos se iban escandalizados, pero no aclaró. Los dejó irse, lo cual en términos de análisis narrativo sugería que la afirmación era literal y Jesús prefería perder seguidores antes que suavizarla. No era prueba, era dato. Lo anoté, hora 8 a hora 12, 8 a.m. a mediodía. Fui a misa de 7 de la mañana en la parroquia de la Purísima Concepción en Coyoacán, la iglesia más cercana a mi apartamento. Primera vez en 20 años que entraba a una iglesia por razones no turísticas ni académicas. Me senté al fondo. Observé con la mirada de etnógrafo que observa ritual desconocido sin participar. Las personas que llegaban, sus edades, sus expresiones, la variedad socioeconómica visible en ropa y calzado, desde profesionales en traje hasta trabajadores en ropa de labor. Lo que vi no encajaba con la hipótesis que enseñaba. Mi clase describía la religión como consuelo emocional para personas que no podían manejar la realidad. Pero las personas arrodilladas frente a mí no parecían débiles ni asustadas. Parecían, y uso el término filosófico preciso, centradas, con centro de gravedad interno que no dependía de circunstancias externas. Cuando el sacerdote consagró la hostia y la elevó y dijo, «Este es mi cuerpo», sentí algo que registré en cuaderno como incomodidad cognitiva inexplicable, no emocional, casi física, resistencia del sistema epistemológico a proposición que simultáneamente se presenta como verdadera. Lo anoté como dato sin interpretar. Continué. Hora 12 a hora 16, mediodía a 4 p.m. Ayuno completo, solo agua. Silencio total. Sin teléfono, sin computadora, sin música, sin input externo de ningún tipo. Solo yo, mi cuaderno y preguntas que empezaban a sentirse diferentes de cuando las hacía en clase. Escribí durante esas 4 horas preguntas que nunca me había permitido hacer honestamente. No, ¿cómo refuto el argumento cosmológico? Sino, ¿qué pasaría si Leibniz tuviera razón y la pregunta ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Requiriera ser necesario como respuesta? No. ¿Cómo explico las contradicciones bíblicas? Sino, ¿qué implicaría si la resurrección de Cristo fuera históricamente verificable? Y la respuesta filosófica honesta a esa segunda pregunta me perturbó. Si la resurrección fuera históricamente verificable, implicaría agente con poder sobre muerte. Agente con poder sobre muerte sería consistente con ser que creó condiciones para vida. Ser que creó condiciones para vida tendría propiedades que llamamos divinas. Y si ese ser se encarnó y resucitó, sus afirmaciones sobre su propia naturaleza merecerían consideración seria. No era prueba, pero era cadena lógica que nunca había recorrido honestamente. Hora 16 a hora 20, 4 p.m. a 8 p.m. Caminé a la Basílica de Guadalupe, 40 minutos a pie. No porque creyera en apariciones marianas, sino porque quería observar el lugar más visitado del catolicismo latinoamericano y documentar qué había en las personas que venían ahí. Había miles de peregrinos ese día, familias llegando después de días de camino, ancianas de rodillas sobre el suelo frío, grupos de jóvenes, personas de todas las clases sociales compartiendo espacios sin distinción. Entré a la Basílica Moderna, me acerqué al altar donde la tilma de Juan Diego está expuesta y observé los rostros de las personas mirando esa imagen, no con los ojos de quien busca milagro, sino con los ojos de filósofo buscando fenómeno que explicar. Lo que vi era experiencia religiosa colectiva de intensidad y consistencia, que según criterios de William Alston, que yo mismo había enseñado,
no podía descartarse simplemente como autoengaño masivo. La escala, la diversidad de los participantes, la consistencia cross-cultural del tipo de experiencia reportada, todo apuntaba a algo que merecía explicación más sofisticada que ilusión colectiva. Anoté, el argumento de la experiencia religiosa universal es filosóficamente más sólido de lo que he reconocido en 12 años de enseñanza. Mi tratamiento ha sido deshonesto académicamente. Hora 20 a hora 23, 8 p.m. a 11 p.m., regresé a Coyoacán. La parroquia de la Purísima Concepción tenía adoración eucarística nocturna los jueves. Eran 12 personas arrodilladas en silencio, casi completo frente a hostia, expuesta en custodia dorada sobre el altar. Me senté en última banca, miré la hostia, pequeña, blanca, completamente ordinaria visualmente, y pensé en lo que la doctrina católica decía que era Cristo, Dios encarnado, segunda persona de Trinidad, realmente presente en ese disco de pan consagrado. Filosóficamente era la afirmación más exigente del catolicismo, más que la existencia de Dios, más que la encarnación, porque requería aceptar que el ser infinito se contenía voluntariamente en objeto finito, que presencia divina existía de manera real pero no detectable por instrumentos físicos, que lo que parecía pan era simultáneamente algo radicalmente diferente. Mi mente filosófica revisaba objeciones. Categoría de sustancia en Aristóteles. Transubstanciación como concepto. Las respuestas que había dado en clase durante años. Pero debajo del análisis intelectual había algo más. La misma incomodidad cognitiva que había sentido en la misa de la mañana. Solo que ahora, después de 22 horas de experimento, mis defensas racionales estaban más bajas que nunca. En voz baja, casi sin querer, a las 11 de la noche exactamente, dije mirando la hostia, «Tienes una hora, una sola hora. Si no te manifiestas antes de medianoche, cierro este asunto para siempre y con más convicción que antes». Era la hora 23 del experimento. Los primeros 20 minutos no pasó nada. Las 12 personas seguían arrodilladas. El silencio era completo, excepto por crujido ocasional de banca. Yo seguía mirando la hostia sin pensar en nada en particular. Y entonces, a las 11:47, sin preparación ni gradualidad, ocurrió lo que no tengo categoría filosófica completamente adecuada para describir. Certeza. No sentimiento de certeza, no impresión subjetiva, sino certeza epistemológica del mismo tipo, y calidad que cuando resuelves problema lógico complejo y sabes, no crees sino sabes con todo tu sistema cognitivo que la solución es correcta. Certeza de que la hostia frente a mí no era pan, era presencia, consciente, con voluntad, consciente específicamente de que yo, Alejandro Ríos Montoya, filósofo ateo de 40 años, estaba sentado en esa banca mirándola, y que esa presencia llevaba esperándome, no con impaciencia, sino con algo que solo puedo describir como amor que no depende de reciprocidad, desde mucho antes de que yo diseñara el experimento, desde mucho antes de que Miguel Ángel me hiciera su pregunta, desde mucho antes de que yo naciera. Saqué mi cuaderno con mano que notaba que temblaba ligeramente, y escribí la hora exacta, 11:47 p.m., 15 de marzo de 2023, y luego escribí, certeza epistemológica de presencia real, clasificación provisional, experiencia religiosa tipo A según taxonomía de Alston, características, involuntaria, inesperada, cognitivamente irresistible, no reducible a estado emocional previo, evaluación preliminar, no descartable bajo criterios de confiabilidad que aplico a otras formas de percepción. Hipótesis nula, requiere revisión seria. Era la forma en que un filósofo analítico escribía. Todo lo que creí por 12 años podría estar equivocado. La certeza duró aproximadamente 4 minutos. Luego se fue gradualmente, pero dejó algo que no se fue, la imposibilidad intelectualmente honesta de ignorarla. Salí de la iglesia a las 11:59, un minuto antes de que se cumplieran
las 24 horas. El experimento había concluido, y el resultado era inequívocamente distinto de la hipótesis nula. No le conté a nadie durante semanas, ni a Valeria, ni a colegas, ni a Miguel, porque necesitaba procesar intelectualmente lo que había ocurrido antes de hablar. Un filósofo no cambia posición de 12 años en una noche sin revisión rigurosa. Durante marzo y abril de 2023, leí todo lo que había descartado deshonestamente. Alvin Plantinga sobre creencia garantizada y su argumento de que la creencia en Dios puede ser básica, no inferencial. William Alston sobre percepción de Dios como forma legítima de conocimiento. John Henry Newman sobre el asentimiento real versus nocional. J.K. Chesterton, cuya precisión lógica me sorprendió viniendo de quien yo había descartado como apologista popular. Y C.S. Lewis, exprofesor de Oxford, cuya trayectoria intelectual de ateísmo convicto ateísmo a cristianismo seguía camino filosófico que ahora reconocía como riguroso, y descubrí algo que me avergonzaba académicamente. Había pasado 12 años refutando versiones débiles del teísmo, lo que los filósofos llaman hombre de paja, cuando las versiones fuertes de Plantinga, Swinburne y Alston eran filosóficamente mucho más robustas de lo que había admitido a mis estudiantes. Había sido intelectualmente deshonesto, no por mala fe, por sesgo de confirmación que no había reconocido en mí mismo. En abril de 2023 volví a la parroquia de la Purísima Concepción, no para experimento, sino porque necesitaba volver al lugar donde había ocurrido algo que no podía ignorar sin deshonestidad. El padre Sebastián Castro tenía 60 años, exprofesor de teología en la Iberoamericana, antes de ordenarse sacerdote a los 45. Cuando le expliqué quién era y qué había ocurrido, no mostró sorpresa ni triunfalismo. Solo dijo, «Cuénteme todo», con la precisión que usaría en artículo académico. Nos reunimos cada semana durante 5 meses. El padre Sebastián respondía a mis preguntas filosóficas con rigor que respetaba mi formación. Nunca me pidió que simplemente creyera. Siempre me invitó a seguir la evidencia donde llevara. La Eucaristía fue el punto más difícil intelectualmente, pero paradójicamente también el más confirmado por mi experiencia del 15 de marzo, porque lo que había sentido frente a esa hostia a las 11:47 no era emoción religiosa vaga, era reconocimiento de presencia específica, localizada, consciente, exactamente lo que la doctrina de la presencia real describía. En diciembre de 2023, en pasillo de la facultad después de seminario, le dije a Miguel Ángel Torres, «Tenía razón, hice el experimento y no dio resultado nulo». Miguel me miró durante varios segundos sin hablar. Luego dijo simplemente, «¿Cuándo? Pascua. ¿Quiere que sea su padrino?» El 20 de abril de 2024, sábado santo durante la vigilia pascual, fui bautizado en la parroquia de la Purísima Concepción en Coyoacán. El padre Sebastián me bautizó. Miguel Ángel Torres, el estudiante cuya pregunta inició todo, fue mi padrino. Valeria, mi esposa, estuvo presente. No se ha convertido, pero me respeta y me acompaña a misa algunos domingos. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez esa noche de Pascua, cuando el sacerdote dijo, «El cuerpo de Cristo», y puse la hostia en mi boca, reconocí la certeza de las 11:47, idéntica, pero ahora con nombre, con historia, con 2000 años de tradición que la contenía y la explicaba. Lloré, y no me avergüenza admitirlo, porque filósofo que llora al recibir la Eucaristía no está siendo irracional, está siendo completamente racional ante evidencia que resistió durante 12 años y que finalmente, por honestidad intelectual, tuvo que aceptar. Hoy sigo enseñando filosofía de la religión, pero mis clases han cambiado fundamentalmente. Presento los argumentos teístas con el rigor filosófico que merecen. Presento las objeciones con igual rigor. Y enseño a mis estudiantes que la honestidad intelectual requiere seguir evidencia donde lleva, no donde preferimos que lleve.
Y cuando algún estudiante me desafía con argumentos que yo mismo usé durante 12 años, les digo lo que Miguel Ángel me dijo a mí: ¿alguna vez has intentado el experimento antes de descartarlo? Porque hay preguntas que la filosofía puede plantear pero no resolver sola. Y hay respuestas que solo llegan cuando dejas de argumentar y empiezas a escuchar. Le di 24 horas a Dios. Respondió en la hora 23, a las 11:47 de la noche del 15 de marzo de 2023. Y esa certeza que sentí arrodillado frente a un sagrario en Coyoacán es más sólida filosóficamente que cualquier argumento que construí en 12 años de ateísmo académico, porque los argumentos se construyen y se refutan, pero la presencia real, cuando la encuentras, no se refuta, solo se acepta o se niega, y negarla habría sido la deshonestidad intelectual más grave de mi carrera. Mi nombre es Alejandro Javier Ríos Montoya, tengo 41 años, y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo, aunque me costó reescribir 12 años de certezas académicas, porque la verdad no negocia con nuestras preferencias intelectuales, solo espera, con paciencia infinita, a que seamos lo suficientemente honestos para reconocerla. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!